En mis manos sostengo una talla de apenas 27 centímetros, madera oscurecida por 5 siglos, rostro sereno, manto azul, corona de oro añadida después. Los conquistadores la llamaron Nuestra Señora de los Remedios. Los mexicas, que sobrevivieron, la llamaron Tonantzin. Lo que vas a escuchar reúne crónicas de frailes, inventarios de santuarios y testimonios contradictorios de indígenas convertidos. Hay versiones que se niegan entre sí. Algunas son teorías sustentadas más en la fe que en pergaminos. Yo te presento los rastros que hallé. El veredicto queda en tus manos. Según la tradición española, esta imagen fue traída a México por Juan Rodríguez de Villafuerte, soldado de Hernán Cortés, en 1519. La noche del 30 de junio de 1520, la noche triste, cuando los mexicas expulsaron a los invasores del Templo Mayor, Villafuerte habría escondido la Virgen entre los magueyes del cerro Totoltepec, cerca de Naucalpan. Ahí quedó enterrada. 25 años después, en 1545, un indígena cacique llamado Juan Tovar, recién bautizado, recién sometido, afirmó haberla encontrado tras una visión. Pero hay un detalle que los cronistas no podían ignorar. Ese cerro, Totoltepec, había sido durante siglos un santuario dedicado a Tonantzin, la madre de los dioses en la cosmogonía náhuatl. Un lugar de peregrinación, un lugar donde se pedía lluvia, fertilidad, protección en la guerra. Y ahora, sobre esas mismas piedras, se levantaba un templo católico con una virgen española. ¿Coincidencia? ¿Estrategia? ¿O algo más profundo? El primer elemento de prueba está en el inventario del santuario de 1574. Ítem, una imagen pequeña de bulto de Nuestra Señora que se halló en este cerro, de madera antigua. Madera antigua, no madera española recién tallada, antigua. ¿Por qué una virgen protectora de los conquistadores aparece exactamente donde los vencidos veneraban a su diosa madre? Si esta historia ya te inquieta, déjame un like, apenas comienza. Yo he leído las crónicas, y en ellas los silencios gritan más fuerte que las palabras. Fray Bernardino de Sahagún, el gran documentador de la cultura náhuatl, escribió en 1576 algo que la Iglesia no celebró. Vienen de muy lejos a visitar a esta Tonantzin, como antiguamente, la cual devoción es sospechosa porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora, y no van a ellas, sino vienen de tierras lejanas a esta Tonantzin, como antiguamente. Sahagún lo sabía. Los indígenas no iban a cualquier virgen, iban a esa, al cerro, al lugar, porque el lugar era sagrado desde antes, y había más. En 1556, apenas 11 años después del hallazgo, el virrey Luis de Velasco registró en un informe: los naturales acuden en gran número al Cerro de los Remedios, donde antes tenían ídolos. Antes. La palabra clave es antes. Pero el culto no había cambiado tanto como pretendían los frailes. Solo había cambiado de nombre. Juan Tovar, el cacique que encontró la imagen, recibió tierras y privilegios de la corona tras su descubrimiento milagroso. Un hombre que había perdido todo en la conquista, que había visto arder Tenochtitlan, que había sobrevivido a epidemias de viruela y tifo, de pronto hallaba una virgen española en el lugar exacto donde su pueblo veneraba a Tonantzin. ¿Milagro o estrategia de supervivencia? Los frailes franciscanos permitieron, incluso fomentaron, el culto. Construyeron un santuario, organizaron procesiones. ¿Por qué? Porque entendieron algo. Prohibir el cerro habría encendido otra rebelión. Sustituir el nombre de la diosa, en cambio, permitía controlar la devoción sin derramar más sangre. Estas son versiones tejidas de memoriales indígenas, cartas virreinales y sermones. No todas armonizan entre sí. ¿Crees que Juan Tovar realmente vio a la Virgen o vio una forma de proteger lo último que le quedaba a su pueblo? Gracias por llegar hasta aquí.
Comenta qué piensas hasta ahora. Ahora viene la parte que la historia oficial prefiere no mencionar. Hay más. En 1595, 50 años después del supuesto milagro, un fraile agustino llamado Juan de Grijalva documentó algo perturbador. Vi que los indios traían mazorcas de maíz, flores de Cempoalxochitl y plumas verdes, ofrendas que no corresponden a nuestra liturgia. Al preguntarles, respondieron que así honraban a la Madre del Cielo como sus abuelos habían hecho siempre. La palabra es siempre, no ahora que conocemos a la verdadera fe, siempre. La imagen misma lo delata. Los análisis de 1982, realizados por el Instituto Nacional de Antropología, revelaron que la madera, mezquite mexicano, no pino español, data del siglo XV, un siglo antes de la conquista. La talla es europea, sí, pero la madera es prehispánica. ¿Fue tallada en México sobre madera local o fue una talla indígena cristianizada posteriormente? Y luego está el detalle más inquietante, la posición. Nuestra Señora de los Remedios siempre fue representada como protectora de los españoles en batallas contra indígenas. La sacaban en procesión para pedir lluvia, exactamente como los mexicas pedían lluvia a Tonantzin. La coronaban con flores, exactamente como coronaban a Tonantzin. La llevaban al cerro en el mes de septiembre, cuando los mexicas celebraban a Tonantzin. Siempre. Los españoles creían que habían conquistado el cerro, pero el cerro nunca fue conquistado. Solo aprendió a hablar en latín. Ahora miro esta imagen nuevamente. 27 centímetros de madera, 500 años de secretos. En 1810, 265 años después del hallazgo, los insurgentes mexicanos intentaron robar la imagen del santuario, no para destruirla, sino para llevarla con ellos, porque sabían que los realistas la usaban como estandarte. En 1847, 302 años después, durante la invasión estadounidense, la sacaron en procesión para proteger la ciudad. En 1914, casi 4 siglos después del milagro, campesinos zapatistas subieron al cerro a rezarle en náhuatl. El elemento de prueba más contundente llegó en 1921. El historiador Francisco de la Maza encontró en los archivos parroquiales de Naucalpan un manuscrito del siglo XVII titulado Memorial de los Naturales de Totoltepec. En él, un anciano indígena escribió: «Nosotros guardamos el nombre que nos dieron los frailes, pero en nuestro corazón ella sigue siendo quien siempre fue, la que nos dio el maíz, la que nos dio la vida, la que nos cuida cuando los de Castilla no miran». Sincretismo no es mentira. Sincretismo es supervivencia, es resistencia disfrazada de obediencia. Es mantener viva una memoria bajo otro nombre, otro rostro, otra lengua. Hoy, el santuario de Nuestra Señora de los Remedios sigue siendo uno de los más visitados de México. Miles de peregrinos suben el cerro cada año. Algunos rezan el rosario, otros llevan copal, flores amarillas y susurran en náhuatl. La iglesia lo llama devoción mariana, los antropólogos lo llaman sincretismo religioso, los descendientes de los mexicas simplemente lo llaman tradición. Yo sostengo esta imagen y me pregunto, ¿cuántas conquistas son realmente conquistas? ¿Cuántas victorias son, en realidad, derrotas disfrazadas? ¿Te convence que fue milagro español o crees que fue sincretismo indígena para preservar su fe? Cuéntame abajo, ¿milagro o estrategia?
protectora de conquista o Tonantzin renombrada. Dime qué piensas y por qué. Dale like si esta historia te hizo cuestionar la versión oficial. Comparte con alguien que necesite escuchar esto y suscríbete porque aquí los objetos cuentan las verdades que los libros callan.